Muy buenas chicas, chicos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de tensiones encuadrado en el temario de la asignatura que nos dice lo siguiente. Nos dice que sobre un sólido elástico en el que actúan una determinada fuerza de volumen que están dadas por esta expresión 2x menos 1, 0, expresadas en meganewton metro cúbico, con la coordenada x en metros. Se sabe que el tensor de tensiones o la matriz de tensiones depende solo de x, y si en el plano x igual a 0 la matriz de tensiones es esta, pues nos piden que calculemos la expresión del vector tensión sobre los puntos de cualquier plano paralelo a este, ¿vale? Indicando, pues como no puede ser de otra forma, sus unidades. Bueno, pues un ejercicio parece un poco rocambolesco, pero es bastante sencillo. Vamos a intentar hacerlo tranquilamente y salimos de dudas. Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué expresión tendrá un vector tensión de este estilo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, lo primero de todo, es determinar, decir, bueno, pues lo siguiente, ¿no? Voy a correr un poquito la hoja para arriba. Decimos que la expresión, vamos a ponerlo por escrito para que quede claro, del vector tensión sobre un plano paralelo a x igual a 0 viene dado o dada por la siguiente expresión, ¿vale? Lo hemos visto en clase, esto es el vector tensión y esto está dado por la matriz de tensiones correspondiente por el vector normal unitario en la dirección que nosotros estemos buscando. Bueno, la matriz de tensiones viene dada en el enunciado, con lo cual es inmediata. En este caso no tenemos que calcular absolutamente nada. Pero el problema viene cuando tenemos que calcular nuestro vector normal unitario. Realmente no es ningún problema, pero tenemos que saber hacerlo, ¿vale? Vamos a intentar entender bien cómo se saca ese vector. Nos dicen, mirad, si en el plano x igual a 0, bueno, pues realmente si nosotros pintáramos esto aquí así, ¿vale? Nosotros pintáramos nuestro x y z, ¿vale? En el plano x igual a 0, quiere decir que nuestro vector normal unitario, es decir, el que contiene aquí, es el 1, 0, 0, ¿de acuerdo? El 1, 0, 0. ¿Todo el mundo lo ve? Planos paralelos al plano x igual a 0 tienen 1, 0, 0, ¿vale? Fácil de ver, ¿no? Si uno se dibuja el sistema de ejes coordenados, pues 1, 0, 0, ¿vale? Bueno, realmente esta sería nuestra expresión inmediata, ¿verdad? Esta sería nuestra expresión inmediata. Si uno se hace esta expresión de forma teórica, vamos a entender qué es lo que está pasando aquí. Si uno se hace esta expresión de forma teórica, tendría lo siguiente, ¿vale? Y para ello es necesario recordar qué expresión tenía o qué nomenclatura tenía el tensor o matriz de tensiones. Teníamos sigma x, ¿verdad? Teníamos tau xy, teníamos tau xz, tau xy porque era simétrica, sigma y, tau iz, tau xz, tau iz y sigma z, ¿verdad? Claro, si nosotros tenemos esto multiplicado por el vector que acabamos de sacar ahora de los planos paralelos, ¿de acuerdo? Plano paralelo, ¿de acuerdo? Pues teníamos 1, 0, 0. Claro, aquí esto es inmediato, ¿verdad? Todo el mundo sabe calcular esto, y esto sabe todo el mundo que es sigma x, esto es tau xy y esto es tau xz, ¿verdad? Entonces solamente tendríamos estas componentes. Cuando dicen el vector tensión, pues nuestro vector tensión estará delimitado por estas tres componentes: el sigma x, el tau xy y el tau xz. Bien, si nosotros ahora igualamos esto, ¿de acuerdo? Igualamos cada una de estas expresiones y además nos apoyamos en nuestras ecuaciones de equilibrio interno, nosotros calcularemos lo siguiente, ¿vale? Bueno, vamos a intentar hacer varias cosas aquí, ¿de acuerdo? Que esta es la siguiente. Para ello voy a poner una vez más, ¿de acuerdo?, la expresión de las ecuaciones de equilibrio interno, ¿vale? Sigma x con respecto a x más tau xy con respecto a y más la diferencial parcial o la derivada parcial de tau xz con respecto a z más fvx igual a 0. Recuerdo nomenclatura que ya hemos utilizado, pero lo pongo por aquí, ¿de acuerdo? Que nadie se le vaya, ¿de acuerdo? Que las fuerzas de volumen
es un vector volumen, es un vector que tiene tres componentes y tiene una componente en X, una componente en Y y una componente en Z, que son precisamente las que nosotros metíamos en nuestras ecuaciones de equilibrio interno. Vale. Seguimos tau xy con respecto a X más la parcial de sigma Y con respecto a Y más la parcial de tau y Z con respecto a Z más la segunda de las componentes de las fuerzas de volumen. Seguimos un poquito más y entonces aquí tendríamos lo siguiente. La parcial de tau xz con respecto a X más la parcial de tau y Z con respecto a Y más la parcial de tau no, de sigma Z con respecto a Z más FVZ igual a 0, ¿vale? Bueno, si uno entra aquí, ¿de acuerdo? Va a ver que esto debería salirle, ¿de acuerdo? Lo vamos a necesitar, perdonad que no estáis viendo, ¿de acuerdo? Hemos calculado esto teórico, ¿vale? Hemos dicho que solamente tendrá sigma X, tau XY y tau XZ. Pero sigma X, tau XY y tau XZ es esto, ¿vale? Entonces, esto particularizado, esto generalizado. Bueno, pues muy fácil, ¿no? Simplemente lo ponemos aquí, esto será un 5, esto será un 2 y esto será un menos 1. Vale. Bueno, volvemos entonces a nuestras ecuaciones, ¿de acuerdo? Venimos aquí. Claro, la derivada de X la derivada de sigma X con respecto a X, pues está claro, ¿de acuerdo? Que vendrá dada con respecto a esto, ¿vale? Y entonces, tenemos que determinar entonces lo que nos viene, ¿vale? Aquí es importante decir varias cosas, ¿vale? La primera es que todos los enunciados que nos ponen realmente nos dicen cosas. Y esta, pues también, evidentemente. Entonces, es importante saber cosas y saber leer, sobre todo, ¿vale? El que sabe leer o la que sabe leer, pues tiene mucho ganado. Nos dicen que se sabe que el tensor de tensiones depende solo de X. Esto parece una perogrullada y parece algo como que uno lo lee y no sabe muy bien a qué se refiere, pero tenemos ciertas cosas que nos pueden solventar esta problemática. ¿Por qué? Porque ahora venimos aquí y decimos, claro, a nosotros lo que nos interesa es tener el sigma X, el tau XY y el tau XZ. Entonces tendríamos que ir entrando a cada una de ellas, ¿vale? Pero claro, decimos, claro, tau XZ tenemos, claro, tendríamos muchísimas incógnitas y muy pocas ecuaciones, con lo cual nos tendríamos que sacar ecuaciones de la manga, las cuales nosotros no sabemos todavía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso en el enunciado nos dicen que depende solamente de X. ¿Eso en qué se traduce en las ecuaciones de equilibrio interno? En que esto es 0, 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 en que esto es 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, realmente, lo que nosotros tenemos aquí, ¿de acuerdo? Después de esto es la derivada parcial de sigma X con respecto a X más la componente en X de la fuerza de volumen que el enunciado nos decía que era 2X, ¿sí? Esto debe ser igual a 0. Vamos con la segunda de las ecuaciones. La segunda de las ecuaciones nos dice que la parcial de tau xy con respecto a X más la componente d de la fuerza de volumen, que nos decían que era menos 1, igual a 0. ¿Vale? Voy a poner así con paréntesis para que no se pierda nadie, ¿vale? Y vamos con la última, pues muy sencillo. La derivada parcial de tau xz con respecto a X más la componente de Z, que en este caso era 0, más 0 igual a 0, ¿vale? Bien, pues muy sencillo, ¿no? Entonces, realmente tenemos una ecuación diferencial que se puede derivar, o se puede integrar, mejor dicho, por variables separadas, ¿vale? Bueno, pues si yo integro a ambos lados de la igualdad, esto quedaría 2x, quedaría menos x cuadrado partido por 2, entonces quedaría menos x cuadrado más una constante de integración. Vamos a ponerlo. La derivada de parcial de sigma x con respecto a x sería igual a menos 2x. Que nadie se le pierda, por favor. Tendríamos aquí integral, ¿verdad? Esto arrastraría y tendríamos que sigma x sería igual a menos x al cuadrado partido por 2, ¿verdad? El 2 se va con el 2 y quedaría menos x al cuadrado más una constante de integración que vamos a llamar a. Hacemos lo propio, pero claro, ahora veremos qué es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Porque x es 0, ¿vale? Entonces, pero vamos a ir poco a poco. Vamos con esta. Con esta pues sería igual, ¿de acuerdo? Rápidamente, lo pongo ya directamente aquí, ¿de acuerdo? No es ninguna complicación. Simplemente sería x,
más una constante de integración que la vamos a llamar b. Y vamos con la tercera, ¿vale? La tercera es la derivada parcial de xz con respecto a x igual a 0. Integramos esto y debería salir una constante de integración, ¿de acuerdo? Que vamos a llamarle c, ¿vale? Entonces ya tendríamos esto. El siguiente y el último paso, pues sería determinar las constantes de integración, tanto la a como la b como la c. ¿Y eso cómo se hace? Pues rápidamente imponiendo las condiciones de contorno, ¿vale? Claro, nosotros teníamos que x es igual a 0, ¿vale? Porque nos dicen que estamos en el plano x igual a 0, ¿vale? Por tanto, si eso es x igual a 0, ¿sí? Si eso es x igual a 0, a raíz, ¿de acuerdo? Sigma x nos había dicho que era 5, ¿verdad? Vamos a meterlas aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a meterlas aquí, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es venirnos aquí, ¿vale? Nosotros sabemos que sigma x era esto, que tau xy era esto y que tau x y xz era esto, ¿no? Bueno, pues entonces es inmediato. Mirad qué fácil. Nosotros teníamos que sigma x es igual a 5, que es igual a A. Vamos con el tau xy. El tau